llegamos hasta referirnos a la producción de áridos. Esta vez vamos a compartir, a ver si es que tengo posibilidades de hacerla. Vamos a compartir pantalla. Sigo admitiendo. Si ustedes me confirman que están observando lo que yo tengo, compartiendo, lo que estoy compartiendo. Sí, sí, Ya, la consistencia es ahí genial. así es. Entonces, a esto nos referimos también en la clase anterior. Y veíamos la importancia para el control. Esto sería importante para el control del hormigón. Cuando no se tiene conocida dosificación para un determinada resistencia, saben ustedes que se parte que se parte de la relación agua-cemento para conseguir una determinada resistencia. Pero es importante también el asentamiento. Aquí lo estamos citando así, 3, 4, hasta 5 puede ser con fluidificante. Utilizan mucho las empresas fluidificantes, pero la relación agua-cemento está en torno a esto. Es decir, en torno a este asentamiento, cuando es la relación de agua-cemento considerada para para una determinada resistencia, entonces tenemos que buscar que sea el asentamiento que provoca también. Digamos 4 pulgadas y establecemos entonces para eso ángulo, este ángulo que va a formar el hormigón cuando se levanta, cuando se retira el cono. Entonces este ángulo nos mide la fricción interna del material cuando se trata de suelos granulares, por ejemplo, ¿no? Que en nuestro caso todo es granular, entonces vamos a apoyarnos en esa consideración. 15 grados a 25 grados va a estar entonces este ángulo, ¿no? 15 a 20 grados para este asentamiento que tenemos acá. Eso podemos medirlo en laboratorio también. Y la herramienta que utilizamos hay que recordarla, que es el cono, ¿no? Con sus dimensiones especificadas, estandarizadas, de 4 pulgadas por 8 pulgadas, 4 aquí, 8 este diámetro, 12 esta altura. Es fácil recordar porque es un múltiplo, ¿no? De 4, 4, 8, 12. Y la barra tiene que ser de 5 octavos y una barra lisa y de 2 pulgadas. Dice. Eso es lo que nos indican las normas ASTM. Y vamos a ponerla por acá si es que hay que recordarla, ¿no? Y vamos a poner ASTM, vamos a poner. Estas son las normas con que trabajamos en los laboratorios, por lo menos en toda la América. Esa es. Entonces, tenemos esa información. ¿Y qué quiere decir ASTM? Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales. Entonces, vamos a clasificar esa mezcla de con función del asentamiento, ¿no? De 0 hasta 3, por ejemplo, seca sería pastosa, y un asentamiento total diríamos que fluida, ¿no? Y en los componentes, es decir, cemento, arena, arenilla, ripio y agua, que la habíamos indicado también anteriormente. Y esto es bueno recordar. La pregunta sería, ¿para cuál de ellos vamos a tener que dosificar si aceptamos esta condición? Para
15 o por 25 grados. Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Para determinar qué, el empuje del hormigón, ¿no? Y aquí tenemos entonces la definición para lo que significa la expresión que nos posibilita determinar la presión. Esta sería una presión horizontal, ¿no? Así como la ve aquí, ¿no? Presión horizontal. Y entonces esta es una fórmula de la mecánica de suelos que se acepta para suelos granulares, si recuerdan ustedes. Entonces el significado de gamma, el peso específico del hormigón, la altura H, 45 grados menos pi medio. Aquí pi, entonces ponemos 15, ¿no? Estamos considerando la peor situación, diríamos, de 4, ¿no? Entonces, pi medio, esto es lo que nos permite determinar la presión en el encofrado, si es que es el caso, o en el recipiente que lo contiene, ¿no? Y así entonces que podemos seguir para lo que viene a ser el control, decir que las mezclas que se saquen como testigos tendrían que ser elaboradas en cilindros con estas dimensiones. Esta también parte de la norma, ¿no? 6 pulgadas por 12 pulgadas. Entonces, bueno, recordar que es la misma altura del cono, ¿no? Y el diámetro es de 6 pulgadas. Cuando los apisones, recordamos nosotros que hay que hacerlo en ciertas camadas, 3 camadas especialmente, y nos dicen que lo hagamos con cuántos golpes. A ver, vamos a decir, Kylian Daher, ¿qué diría? ¿Qué diría Kylian? ¿Cómo lo compactamos? O sea, cuando ponemos en el cono, ¿cómo compactamos la mezcla? ¿Se recuerda? Eso en tecnología del hormigón elevado. Se lo coloca en 3 niveles, digamos, 3 niveles, y se le da acá 26 golpes uniformemente. Ya, 26 o 25. 26. Lazo Saucedo, ¿qué dice ahí? No eran 20 cada capa que se le pone. 20, dice 25 26. golpes. Y Ponce Villarroel, ¿qué dice? 3 camadas, golpes. estamos de acuerdo. 12, ¿qué dice? 25 golpes. 25 golpes. 25 golpes. 25 golpes. Así estamos por ahí 25 golpes. para recordar, entonces estamos entendiendo de que es así. Y esto es lo que ustedes tienen que saberlo de memoria, para que es lo primero que se hace en las construcciones para sacar la resistencia del hormigón, que en definitiva después se le va a exigir que hagan un reporte para ver la calidad con la que están trabajando. Pero para ustedes mismos, para ver si su dosificación está dentro de lo que en resistencia se refiere, ¿no? Si no tienen otra supervisión para su propia protección, diríamos, de cuando tengan que dirimir responsabilidades cuando hay problemas, ustedes pueden tener entonces esto como testigos, ¿no? Es decir, mi hormigón está bien porque estos son los resultados que tengo. Pero entonces hay que recordar que hay que tener estas herramientas, sino fabricárselas para que por esa razón se les está dando aquí en detalle, para que puedan hacer un control del hormigón. Eso es para lo que viene a ser esta primera lámina que tengo acá, y vamos a ir haciendo uso de la siguiente. Disculpe, ingeniero, ¿y cuántas probetas más o menos necesitamos hacer de esas para sacar la resistencia del hormigón? Claro, cuando es ya la resistencia característica, va a necesitar más de 30, pero cuando son resistencias para cada vaciado, por lo menos tiene que hacer 3 probetas, ¿no? O 2 probetas como mínimo. Para ya. digamos. Pero ya acumulando, digamos, todo, por lo menos de 30 va a ser en valor estadístico más preciso, porque se exige, la norma exige una cierta cantidad para
esa determinación, ¿no? Pero eso vamos a verlo más adelante también. ¿Qué es lo que tenemos luego? Voy a procurar buscar para compartir. Voy a buscar mi texto. Ahora sí. Ya, vamos a ver ahora cómo, si es que estoy compartiendo bien, encogrado para cimiento, ¿está bien? ¿Estoy compartiendo? No se ve nada. Ya, Está bien, ingeniero. voy a volver entonces a hacerlo. Entonces estamos por acá. Esto es lo que me está molestando. Bien. Ya estoy teniendo un pequeño problema aquí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar nuevamente por acá. Es que no me está admitiendo texto. Y ya vamos a aplicar todo lo que vimos ahí en el control del control que hablábamos. Y vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Voy a emitir todavía más y ya está. Entonces, en este caso, tenemos que describir primero las partes que lo componen y vamos a hablar de un tablero que es de 1 pulgada, tablero de 1 pulgada. Esta que estamos llamando acá marco, y sería una solera, que es el que enlaza completamente el cobrado. Y por debajo también, cuando se tienen
alturas más grandes, es decir, de 60 centímetros, seguramente vamos a necesitar una costilla intermedia, aquí también podemos llamarle costilla a esta, costilla y esta, larguero, digamos, larguero a esta, costilla a esta. Esta costilla, solera o larguero, está arriba, los filetes que serían estos para matar el ángulo, para una sección triangular, ¿no? Que nos permite entonces evitar que haya fuga del hormigón cuando se vibra o que se haga más dificultoso, ¿no? La migración del agua y del mortero a través de la unión en la esquina, en los bordes. Cuando hemos completado esa labor, entonces entendemos que debemos asentarlo sobre un hormigón pobre, aquí lo tengo. Este es un hormigón pobre de 5 centímetros. Decíamos que puede ser 150 kilos por metro cúbico de hormigón. El zócalo, que este elemento que define ya el perfil de la columna, ¿no? Para que cuando se sitúe uno en la siguiente etapa, tenga que ubicarlo perfectamente en su posición de acuerdo a los ejes que previamente se han chequeado con instrumentos, ¿no? Aquí está eje de replanteo, ¿no? Que previamente se chequearon, entonces ahí se ubica con esa perfección y luego en la siguiente etapa va a ser facilitado entonces la inserción del encofrado de la columna misma. Esta es la primera etapa, ¿no? Entonces vamos a seguir aceptando a Luna. Esta es una primera etapa, ¿no? Para eso, entonces, ¿qué se hace? Se hace un pequeño puente, en lo que se pueda acá, y también se estabiliza de esa manera la parte, el arranque de la armadura, ¿no? Esto que estamos viendo aquí abajo, ¿no? También se puede estabilizar en estos apoyos, con estos apoyos, ¿no? Acá. Entonces tendría abajo y tendría arriba también para que no se muevan las armaduras, ¿no? Fija, digamos, en posición, sirve también para fijar en posición. En algunos casos van a ver que no se hace esto, pero hay que tener cuidado después en el replanteo de que los fierros estén correctamente ubicados. Entonces, no, la práctica, la mejor práctica es hacerlo, ¿no? Esto puede ser 5 centímetros, y es del mismo hormigón que está utilizando para el cimiento. Cuando no se hace eso y se quiere restituir, o no restituir, sino fabricar al otro día, generalmente los que tienden a hacer eso lo hacen con un hormigón que no va a tener la misma resistencia seguramente que esto, porque se lo manipula así a pulso todo, ¿no? Y ni siquiera en algunos casos le ponen hormigón, sino solamente mortero para darle la forma. Pero la práctica, la mejor práctica sería hacerlo de una sola vez, que sea el mismo hormigón, ¿no? Aquí van a aparecer los fierros, desde luego. Y eso es lo que mostramos para esta parte, que se muestra para esta parte. Y aquí vemos esto ya descubierto al desnudo, desencofrado o remoción del encofrado, dirían, ¿no? Ese va a ser el resultado, ¿no? Aquí lo estoy mostrando para mostrar simplemente que hay otros elementos que ubicar. Estas maderitas están a la mitad insertadas para poder clavar el primer marco acá, cuando se dispone ya de la armadura esta, que sería la armadura para llegar a la losa y sobrepasarla en una cierta extensión. Entonces, vamos a necesitar aquí ya en el encobrado un primer marco, ¿no? Que lo vamos a ver luego. Aquí no se está viendo, no se está mostrando el zócalo, ¿no? Debería aparecer aquí el zócalo, ¿sí? Pero esto entonces es para la resistencia ya de la parte baja del hormigón. Y normalmente entonces estos pequeños elementos se lo hace como un anclaje, ¿sí? Para el marco, y con clavos que tengan la cabeza hacia abajo para que queden anclados en el hormigón, ¿no? Una vez que se vacía el hormigón en la columna, de luego es fácil remover estos elementos y rellenar esa parte.
Entonces, esto es lo que corresponde a esta parte que llamamos hormigón para cimientos, ¿no? Y si demostramos la armadura abajo, entonces podríamos tenerla indicada de esta manera. Esta armadura tiene estas disposiciones, ¿sí?, en L, para que se estabilice, se pueda amarrar acá y se estabilice la estructura metálica, ¿no? Y desde luego los elementos de revestimiento y recubrimiento que le proporcionan el recubrimiento necesario para que la armadura esté libre de la humedad, ¿no? Quiere decir que si es 5 centímetros acá, más 5 centímetros del hormigón pobre, podríamos contar también como algo de efectividad. Las normas americanas dicen 7 centímetros en total, ¿no? Pero aquí estamos acostumbrados a hacer 5 centímetros de hormigón y 5 centímetros para la hormigón pobre y 5 centímetros para a partir del hormigón de la estructura ya, ¿no? Bueno, pero eso ustedes pueden especificarlo de tal manera que se cumpla esos pasos, ¿no? Aquí tenemos el armado ya de la columna, el fierro de la columna y sus correspondientes distanciadores o espaciadores, ¿no?, del hormigón. Esto pues se apega al encofrado, ¿no? Esto estamos representando como de plástico. La próxima clase voy a tener la posibilidad de mostrarles. A ver si tengo por acá. No lo tengo por acá, pero es fácil, diríamos, entenderlo. Son de plástico y se fabrican para diferentes recubrimientos, para decir, para losa, para fundaciones, para pilotes inclusive, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos entonces que mostrar acá, y vamos a hacerlo entonces, sí, para continuar. Sí. Entonces, este hormigón pobre, este es el hormigón de la estructura ya. Aquí debería marcarse así los filetes, no falta corregir este dibujo. Aquí los filetes van a dejar tu huella acá. Más adelante también vamos a utilizar eso. ¿Qué es lo que tenemos luego? Un hormigón encofrado para columna. ¿No? Este hormigón para columna, que vamos a describir las partes que lo componen. En la primera parte habíamos indicado de que el zócalo debería hacerse, y así sería ya. Esto está completo ahora, ¿no? La cimentación y más el zócalo. Vean ustedes que este zócalo, aquí en la dimensión que tiene, ya tendrá que estar reflejando la dimensión de la columna, ¿no? Entonces es fácil para el encofrador montarlo. Tiene que entrar, digamos, en esta parte para que esté posicionada la columna, ¿no? Después el control por instrumentos que se puede hacer, seguramente que va a ser facilitado porque está en su posición, no va a tener que estar moviendo para un lado para el otro, por lo menos desde la parte de la base, ¿no? Sí, la verticalidad es importante establecerla, ¿no? Entonces, ya está montado acá el encofrado. Esto se hace fuera del lugar, o sea, en un lugar, ellos generalmente tienen un lugar, un encofrador, un lugar protegido del sol para que puedan tener un buen rendimiento, y de allá lo traen si lo van a montar a pulso todo, ¿no? Entonces, como tiene su significativo peso, entonces hace abierto esta parte de acá, que está de otro color, no se la pone todavía, y se lleva el bloque en C y se lo inserta, digamos, de un lado, ¿no? Y luego se tapa ya. Una vez que está adelante, entonces sería así. Cubriríamos esto primero, empujando simplemente, y esta sería la segunda parte ya cubierta. Cumplido eso, uno podría decir, pero ¿por qué no lo hacemos cerrado de una vez y lo ponemos por encima, ¿no? Desde arriba? Eso sería lo más práctico para
cuando uno tiene equipo, decía, ¿no? Para suspender esto, una pequeña grúa, ¿no? Para suspenderlo e insertarlo directamente, ya. Se ganaría tiempo, ¿no? Pero si no tienes ese equipo, entonces se puede hacer, pensando en que se lo haga manual, sería este bloque primero, después esto ya se lo completa. Las espigas acá deberían sobresalir la distancia reglamentaria que la norma nos exige, para arriba, 60 diámetros, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Ustedes eso ya lo ven en hormigón, ¿no? ¿Qué es lo que importa acá? Que sea vertical comprobar la verticalidad de la columna, ¿no? Y cómo lo hacen los que están montando en primera instancia. Después se puede hacer otro chequeo ya, pero en la primera instancia se puede poner, por ejemplo, una barra aquí clavada en una de las costillas y a una cierta distancia, que significa entonces el espaciamiento desde el tablero a la plomada, ¿no? Por ejemplo, que sea A acá, a una distancia A, digamos 15 centímetros, y tendrá que coincidir entonces con 15 centímetros aquí abajo para que esté emplomada, ¿no? Cuando el responsable, digamos, del montaje ve que no hay esa verticalidad, entonces indicará al ayudante de aquí que empuje de este lado o suelte, ¿no?, este apuntalamiento para que lleguemos finalmente a la posición debida. Eso se hace en los dos ejes, ¿no? En los dos ejes. Ya para, vean ustedes que este es el marco que decíamos que debe clavarse en los elementos, bloques de anclaje que tenemos aquí abajo, ¿no? Y eso le da entonces resistencia para que no abra este hormigón, un apoyo de otra manera, entonces podría moverse también lateralmente, pero esto lo impide, ¿no? También ya es otra ventaja adicional. Entonces queda firme de esa manera. Se pueden poner elementos suplementarios acá, de 1x3, que cuando es madera, por ejemplo, verde, especialmente, tiene el inconveniente que se presentan algunas aberturas acá. Con esto se lo corrige, ¿no? Ya, eso entonces para encofrado de columnas, ¿no? Entonces, 1 pulgada del tablero, las costillas, aquí a eso vamos a indicar, ya puede ser una dimensión cuadrada, por ejemplo, así, entonces, o puede ser una rectangular. Hablaríamos de la rectangular, que es la más común, decir que sea de 2 pulgadas, son elementos que proponemos de principio para el cálculo, 2 pulgadas por 3 pulgadas en la dimensión más larga, y de 2 pulgadas por dos piezas de una pulgada por 3 pulgadas, acá, aquí se lo está mostrando de una sola, ¿no? De una sola dimensión, pero lo más común, porque si son uniones, por ejemplo, con clavos que se van a hacer, son 2 piezas así que sobresalen para acá, y se los clavan a que tendría una extensión también mayor, que vamos a verlo más allá. Esto es bien representativo nada, porque este encobrado puede ser metálico también. La función que cumple es como un cinturón, digamos. También se le llaman cinchos, ¿no? Cinturón o cinchos. Entonces, o marcos, ¿no? Entonces, vamos a seguir y vamos a ver el encobrado ya para un silo que vimos en la clase anterior, ¿no? Un silo de 42 metros, si recuerdan, cómo se le da la forma a ese silo, ¿no? Entonces vean que tenemos aquí una serie de elementos que componen ese encofrado. Este tiene 1 metro de altura, decíamos, o 1,10 puede ser, y tenemos una costilla intermedia por fuera, ¿no? Pero esa costilla ya no se le llaman costillas, sino se le llaman camones. Debe estar por acá algún lugar, camones, no hay, pero pónganle ustedes que se llaman camones. Esto es aquí para identificarlo, ¿no? Estos elementos que se cortan, que están curvadas aquí. Aquí falta una pieza simplemente para mostrar que son varias piezas que componen la longitud de desarrollo del cilindro, ¿no? Y esta es la armadura. De una parte nomás se muestra, ¿no? Y aquí se muestra entonces todo lo que es el complemento, digamos, ¿no?
decir, el encofrado. Es decir, que aquí va a haber entonces un gato hidráulico que manda una barra. Esto se hormigona primero, decíamos, aquí después de 50 centímetros. Así lo hemos visto en las vistas anteriores. La base primero se hace luego este primer nivel hasta acá. Y en ese nivel ya apoya, si se fijan aquí, va a apoyar esta barra, ¿no? Apoya en lo firme ya. Esta barra es de 3/4. Es una barra de fuerza, ¿sí? Es una barra de fuerza. Así es. Y vamos a decir que estos son camones. Aquí lo vamos a escribir. Donde aquí se pierde a este nivel. Aquí vamos a referirnos a esta parte curvada, acá camones, es decir, no, acá puede ser, no. A ver. Ya, camones serían entonces, esto de acá, con las costillas, costillas o camones. Eso, entonces para recordarnos, esto se hace en un lugar separado de la construcción, alejado, digamos, de la parte de la ubicación de la estructura, para tener una playa donde tengamos un hormigón pobre para asentarlo y hacer los trazos que se necesitan para configurar la estructura del encofrado, ¿no? Sí. Entonces, estas pueden ser tablas, por ejemplo, de machimbrada, ¿sí? O pueden ser madera multilaminada también, ¿no? De 1 pulgada, machimbre o madera multilaminada, porque va a ser hormigón visto lo que vamos a hacer. Eso es lo que se tiene ahí. Y aquí, para que alguien preguntó por de la anterior clase, de qué literatura se podía recomendar para hacer este tipo de estructura, pero se encuentra así en el libro de mecánica de suelo, se encuentra mucha información para el dimensionamiento, ¿no? Y después para ya la puesta en funcionamiento, para el equipamiento, hay revistas especializadas para esto, ¿no? Que fabrican los equipos y le suministran al cliente la información que necesita. Pero esto está extraído, entonces, entendiendo que cumple ciertas normas, ¿no? Ustedes pueden tomar nota de ella. A ver, vamos a ver si es que están atentos. Yo veo que aquí se están escapando, porque vamos a preguntar. Aquí a ver si no estamos hablando al aire, digo. Estos están vivos. Estos están vivos. Estamos haciendo un seguimiento a los que sobreviven todavía. Estos son los sobrevivientes de la hecatombe. Estos también. Ya los otros no los vamos a llamar para que ganen puntos. Pueden estar tranquilos, si quieren pueden tomar desayuno. Ya, estos son los vivos. Ya, entonces, aquí hay algunos sobrevivientes, y aquí ya ha sido una hecatombe aquí. Bueno, no se puede hacer más, ¿no? Listo. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? Es decir, que si bien de la estructura de hormigón que se debe hacer es esta, que está marcada con color plomo, esta es la estructura. Cuando se hace la excavación, es una práctica, ¿no? Podía uno hacer la excavación más grande y hacer encobrado de afuera y de adentro, ¿no? Para tener esta silueta que tiene aquí, ¿sí? Y aquí hacer la pared también de hormigón.
Pero otra práctica es hacerlo cuando se tiene suelo que pueden mantener un talud por un cierto tiempo mientras no se seca, ¿no? Cuando se seca, cuando es arena limosa, por ejemplo, muy limosa, entonces arena, más bien, cuando es arena limosa puede quedar el ángulo uno o 2 días así, vertical, puede aprovechar uno de hacer un muro de ladrillo, pues. Pero cuando es muy arenoso, entonces cobra el talud de inmediato, entonces hay que hacer una excavación mayor. En este caso, estamos planteando de que se puede conservar porque esto es pequeño, la profundidad. Aquí estamos hablando de 1,60 m, aquí estamos hablando de 90 centímetros, entonces son pequeñas profundidades, ¿no? ¿Qué es lo que importa aquí ya en la construcción? Decíamos, una vez hecha la construcción, matar estos ángulos acá, y para que el equipo de limpieza entonces no se olvide de llegar hasta el final, o no se obligue a llegar hasta el ángulo mismo, porque quedaría basura, ¿no? Entonces se facilita esto para la limpieza, ¿no? Hay unos pequeños robots que se utilizan para hacer limpieza, ¿no?, del fondo. Entonces ellos van en forma automática, chocan con esto y se vuelven, ¿no?, como si fueran con control remoto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de elementos que van a darle valor a la piscina. Pero lo importante también es saber la parte de instalación, ¿no? Aquí tenemos entonces un sumidero, ¿no? Tenemos una bomba, un filtro, y que de aquí se bombea. Estos son diámetros sugeridos para piscinas de tamaño estándar, diríamos, domiciliarias, ¿no? Y entonces esto inyecta acá. Este es un inyector. Este es un inyector. Y tenemos un retorno acá, que es decir, un skimmer, que es un filtro a la vez. Recibe el agua, tiene una boca acá, por donde regresa el agua, ¿no?, y se acopla, digamos, a esta parte para que se haga el filtrado, ¿no? Entonces absorbe desde el fondo. Aquí hay unas llaves, ¿no?, que se pueden bloquear para que no absorba todo el tiempo desde el fondo, puede ser desde arriba solamente, pero cuando se hace limpieza, ya desde el fondo facilita esto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe cuidar también? Que tenga la instalación un desagüe para cuando tenga que hacerse el vaciado de la piscina, entonces lo haga a través de ese sistema. ¿Qué es lo que hay que tener también en cuenta para darle valor? Así ya funciona, diríamos, nuestra piscina, pero para darle un valor agregado, para que pueda uno hacer uso de ella en la noche, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Es una iluminación, ¿no? Entonces, aquí hay unos equipos de iluminación que parten, digamos, desde un distribuidor acá. Y ese equipo de iluminación debe cumplir ciertas características, ¿no? Puede ser que si la piscina es bastante amplia, entonces puede requerirse que sean dos elementos, ¿no? Poner también acá. Y en la más grande también algunas veces se exige que sea acá también, que quede bien iluminado, ¿no? Pero vamos a referirnos a esto. Y lo importante es saber a qué profundidad vamos a poner aquí desde el nivel del agua. Si lo ponemos muy al fondo, si lo ponemos muy hacia la superficie, entonces va a tener efectos diferentes, ¿no? Quiere decir que ya la práctica, la utilización de ellos y las dificultades, viendo las dificultades que se tienen en cuanto a posiciones diferenciadas acá, entonces se ha visto que cuando tiene muy superficial, lo encandila, digamos, al nadador, ¿no? Le molesta, decir, ¿no? Y cuando está muy profundo tampoco ya surte el efecto de que sea visible también todo el resto del volumen de agua. Entonces,
una posición cómoda es de 2 pies. Los americanos, esto está en base a normas americanas, ¿no? Americanos dicen 2 pies aquí, son 60 centímetros, ¿no? Desde arriba, 60 centímetros va a ser cómoda, no va a provocarle entonces un encandilado y va a iluminar bien, como si fuera un espejo de agua, se va a ver desde afuera también, y entonces da un efecto muy importante. Eso es importante, ¿no? Hacerlo. Quiere decir este inyector también. Este no tiene que estar muy superficial. ¿Por qué razón? A ver, vamos a preguntar. Se vale un punto ahí. Aquí hay que ir utilizando criterios ya. ¿Por qué razón no puede estar superficial esto aquí? La primera idea sería que esté superficial, dice, ¿no? Pero ¿por qué no debería estar superficial? Es la pregunta. ¿Qué función, primero nos recordamos, ¿no? ¿Qué función cumple este inyector? O retorno también se le llama. Por ahí sale el agua que viene de los filtros de la bomba Sí, sí, después de cumplir la limpieza. entonces esto va a empujar la masa de agua para que se traslade por esta hacia los filtros, ¿no? Entonces esa función, ¿será que cumple cuando está muy superficial, diríamos, o cuando está muy profundo? ¿Y dónde No, debería estar? ¿Qué es lo que ocurre si está superficial, diríamos? no va a hacer el empuje de forma correcta. Ya, No, pero no va a faltar. hay otra razón. Imagínense que está durmiendo, es una ayuda eso. Está durmiendo alguna gente y otros se estén bañando. O que le esté funcionando su filtro para el otro día tenga agua limpia. Entonces va a provocar ¿qué? Si está superficial. Ruido, ¿no? Ruido. Va a ser molestoso, ¿no? Va a sonar demasiado esto. Entonces, si está muy profundo, ya la masa de agua que va a direccionar contra el skimmer quedaría muy profundo también. Entonces, lo que se ha visto es de que cumple bien su función, es silenciosa la inyección a 20-25 centímetros, ¿no? 20 o 25 centímetros. Vean que no es que uno tenga que ponerlo en cualquier lugar. Esto obedece ya a normas, ¿no? Así es. Bueno, por ahí quiere hacer una piscina que utilicen los niños que utilicen los mayores, ¿sí, no? Para los mayores, por ejemplo, no tiene que ser demasiado profunda también, porque estamos pensando en gente de mediana estatura también, ¿no? Porque si lo hacemos, por ejemplo, 2 metros, ya los que tienen unos 50 se perderían, y si no saben nadar se ahogan, ¿sí, no? Entonces, tampoco es para pensar en que tiene que ser profunda porque se tira un clavado, ¿no? Pero para eso tiene que pensarse ya en hacer más profundidad, para que no se tire un golpe en la frente aquí, ¿no? Es como si se tirara un clavado aquí en 80 centímetros, seguro que se va a romper la nariz, ¿no? Sí. Entonces, en esto sí se puede tirar un clavado de la superficie, pero no de una altura mayor, ¿no? Cuando en las piscinas olímpicas, por ejemplo, ya se tiene aquí a una cierta altura estandarizada, pero esto ya es profundo, y igual aquí tengo la profundidad. Cuando se tiene que hacer esta situación por razones económicas, es decir, que no quiere hacer una piscina aparte para los niños, porque puede hacerse una piscina pequeña para los niños y utilizar también el mismo sistema para la recirculación del agua, ¿no? Pero si va a ser así, entonces haga con una pendiente de 1/3 máximo, dice. 1/3, porque si no va a dar la sensación de que se va a resbalar y va a ser incómodo para trajinar allá. Con esta pendiente no pasa nada, ¿no? Uno puede caminar aquí y no pasa nada, ¿no? Así es. Entonces son las características de los equipos que se dispone para las piscinas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la parte abierta del skimmer.
el nivel del agua estaría aquí. Entonces aquí tiene un filtro aquí para las hojas, ¿no? Sí, una red tiene aquí para atrapar las hojas, ¿no? De los árboles. Y cumple esa función. Esta abertura de acá, ¿sí? Es de unos 15 centímetros, ¿sí? Y deberíamos tener también este farol, decía que, y el retorno, ¿no? El retorno. Esa sería la parte que compone una piscina. Para muros en los edificios, o digo, en estas mismas piscinas, ¿no? Si es que vamos a hacer con ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Sería de un solo lado el cobrado, ¿eh? ¿Sí? Quita la armadura y esto se cubre todo el resto, ¿no? Y esto se hormigona también esto. Mejor si se hormigona de una sola vez, ¿no? Así. En algunos casos es necesario hacerlo en 2 etapas. ¿Qué más? Esa puede ser la armadura. Aquí decíamos que esto era bueno de esa manera. Y eso entonces para esta parte. Ahora vamos a procurar ver Una consulta. algo más. Los puntales máximo, ¿cuánto deben tener su inclinación cuando estén apoyadas por el muro o sobre el cofrado? ¿Cuáles estos puntales? Sí, ¿cuánto debe ser su inclinación? Ah, ya. Usted puede ponerlo desde que esté horizontal, perfectamente horizontal también, las excavaciones, por ejemplo, para tuberías y todo aquello, o la inclinación que se pida para cualquier otra función, ¿no? Que a esto te estás refiriendo, ¿no? A esto. Aquí, hacia esto. Es que este está mostrando una sola parte nada más. Aquí también tiene que haber un soporte, ¿no? Si no le hace zócalo, por ejemplo, en algún caso, aquí uno hormigona esta, si va a hacerlo en 2 etapas, hormigona hasta acá, también con 5 centímetros arriba, y ajusta con elementos así como estos, ¿no? Este ya sería para un refuerzo nada más. Si tienes de ambos lados, ¿no? Pero si tienes que es de un solo lado, entonces tienes que hacerlo así, ¿eh? ¿No? Bueno, eso ya depende de la altura que tengas vamos a ver encuadrado para muros también más adelante. ¿Y hay una Pero manera de aumentar los esfuerzos? esta inclinación del puntal trabaja bien así horizontal, puede trabajar más inclinado, hasta vertical hemos visto, ¿no? En todas las posiciones puede disponerse esto. Puntales metálicos son, y estos son puntales de madera, desde luego, ¿no? Sí. ¿Qué decía? ¿Y hay una manera de aumentar el soporte, o sea, el esfuerzo de los pilotes, diré, de los puntales? Ponerle tablas, por ejemplo, en la intersección del encofrado y el puntal. A ver, pero aquí tienes donde apoyar, ¿no? Acá lo que tienes que dejar en la losa unos fierritos que sobresalgan para amarrar, por ejemplo, estos anclajes, ¿no? Este es un anclaje. Ya no, es que lo decía para que no haya una falla por punzonamiento en la intersección del encofrado y el puntal. Acá no, resiste bien, resiste bien la compresión, estarías hablando de la compresión perpendicular a la fibra, ¿no? Sí. Que es madera acá. Madera, ¿no? Ya. Ya, entonces, pero todo eso vamos a ver más adelante, ¿no? Decir que vamos a procurar ahora buscar algo más para que tengan la otra información. A ver si es que puedo cambiar esto. Hasta ahí tenemos. Y ahora vamos a buscar para columna. Hemos visto, no hemos visto. Voy a ver si puedo compartir con ustedes.
Estoy compartiendo encofrado para columnas la pregunta. Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve. Ya. Entonces, si bien ya lo vimos antes en su detalle, ¿no? Ahora vamos a ver la etapa que se presenta, etapas constructivas, ¿no? Cómo se va armando y cómo finalmente se hormigona esta estructura. La otra era descriptiva, diríamos, ¿no? Aquí ya podemos calcular también, ¿eh? Que tenemos, todo esto vamos a ver cómo se calcula y qué vamos a calcular, el espaciamiento, por ejemplo, entre marcos, ¿no? Sí, espaciamiento entre marcos. A ver, vamos a tener, si nos responde, vamos a tener suerte ver las etapas constructivas, ¿no? Entonces, el primer paso dice hacer la excavación, desde luego. El segundo sería, este sería el primer paso, ¿no? El hormigón pobre. Estamos acá hablando de que la excavación primer paso, entonces hormigón pobre. Esto es lo que queremos como resultado de la zapata primero. Después el encofrado de la zapata ya se monta, o sea, son las etapas que va a ir cubriendo el encofrador. Esto lo hace un día antes, al otro día ya puede tener lista su encofrado y montarlo, ¿no? Y después poner su armadura, ¿no? Un correspondiente recubrimiento. Los filetes no se olvidan, ¿no? Después tenemos la barra de anclaje. Vean que estas patitas que tenemos acá, estas patillas, sirven para darle estabilidad a la estructura metálica. Entonces, tenemos definida su posición por los ejes de replanteo, y tenemos entonces luego que hormigonar, ¿no? Y hormigonamos no olvidándonos de hacer ese zócalo, ¿no? Cierto. Ya tenemos entonces completo. Ahora nos falta poner la armadura, ¿no? En la siguiente etapa, entonces podemos armadura de la columna, y esta la podemos entonces situar dejando una longitud de empalme aquí. Podemos bajarla, vemos si nos obedece, y ya está bien. Ya está. Tenemos entonces esa columna posicionada, y ahora nos corresponde ponerle el tablero. ¿Y cómo ponemos el tablero? Eso dijimos que es manual, ¿no? De forma manual. Entonces llevamos por acá, lo empujamos, está abierto esto, empujamos y la posicionamos, ¿no? Ahora estamos libres para poner la tapa ya. Y cuando ponemos la tapa, entonces entendemos que va a quedar ya así, ¿no? Y esto es lo que hemos visto antes, de que podemos tener un previo control de la verticalidad, haciendo esa consideración de distancia A y distancia A. Cuando hay mucho viento, porque aquí es una zona de mucho viento, cuando hay mucho viento, entonces hay que pensar en que esto que estamos tomando como distancia puedan coincidir cuando no haya tal efecto, ¿no? ¿Qué haríamos para que inclusive podamos montar en viento, te diría? No vamos a esperar que no haya viento para posicionar la columna, ¿no? Entonces hay que pensar en qué podríamos hacer. A ver. Desde luego con instrumentos se puede hacer, ¿no? Pero así para avanzar en forma rápida, los encofradores entonces no va a ser uno solo que tenga acá, sino en otras columnas también. Entonces, si utiliza este sistema previo, ¿qué hacer para que esto no se mueva, en otras palabras, ¿no? Con el viento? ¿Aumentar más peso o comprar plomadas de mayor peso? Cierto, puede ser eso, ¿no? A ver, ¿quién está diciendo? ¿Puede ser igual, ingeniero, poner Agua, sí. apoyos a los 4 lados? ¿Qué puede ser?
¿Qué puede, Poner otra puntales, solución? Dice, puentes. aumenta peso, dice, una plomada más gruesa, más pesada. Dice, por ejemplo, podría ser un cilindro de lo que hacemos para Probeta. nuestro control, ¿no? Para probeta, y dejarle allá un fierrito en el extremo, ¿no? Para hormigonar eso. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Hay más viento, dice, inclusive lo mueve eso. ¿Qué podríamos hacer? Aumentar anillos. Diré poner anillos, podría ser. Anillo, Sí, con peso. para más peso, ya, puede ser. Pero también hay una práctica que no necesita hacerlo tan grande, ¿no? Y ponerle una vasija, por ejemplo, acá, un balde, ¿no? Con agua, ¿no? Y entonces de esa manera uno puede trabajar, aunque esté con viento en contra. Y ahora el último paso sería el hormigonado ya de la columna. Tenemos ahí el hormigonado de la columna. Aquí eh, hemos dejado una parte abierta para indicar de que hay que, en realidad no es en todo el tamaño, ¿no? Sino una ventanita aquí de limpieza que se llama, porque se llena es un colector, digamos, de basura de una columna, ¿no? Cuando está armando inclusive la losa también. Y de allá todo se deposita acá en la viga, después en la columna, y queda en fondo, es difícil de limpiarla con agua solamente. Entonces es necesario dejar una abertura aquí, una ventana de limpieza se llama, para poder meter la mano. Desde luego, desde arriba ponerle agua, ¿no? Vertir agua, pero ponerle, o pues, extraer toda la basura que haya. Se han dado situaciones en que cuando no se ha hecho eso, queda por el tergopol que se maneja, por la basura, las hojas que caen. Entonces, queda aislada la parte del hormigón de columna con hormigón de la base, y ese es un riesgo grande. Solamente los fierros estarían trabajando, ¿no? Y uno no lo ve muchas veces, no lo percibe porque tiende la parte granular de arena y cemento, cubrir eso, cubrir los laterales y dejar el hueco al centro. Cuando es tergopol, peor todavía la cosa, ¿no? Entonces ni se lo percibe siquiera, pero está allá adentro. Y eso hay que limpiar entonces con mucho cuidado cuando les toque hacer supervisión. Eso es lo principal que tienen que exigir, que haga ventanita y que le muestren antes de vaciar que está limpio. Así es. Y finalmente entonces el hormigonado. Era una práctica común antes, decir, de que se dispongan de tantos elementos que tenemos ahora para poder facilitar nuestro vaciado, el hormigonado, que se exigía, por ejemplo, que se hagan ventanitas para el hormigonado a una cierta altura, digamos, máximo, ¿no? A unos 50, para que no se digregue el material al caer acá, porque esto hace una especie de tamiz, la armadura, ¿no? Entonces, a máximo unos 50, se hacía un plano inclinado, un canalito, y ahí se hormigonaba así, ¿no? Pero el hecho de desplazarse el hormigón y impactar sobre este encofrado acá y volver, entonces se tamiza y llegan las piedras, ¿no? Digamos, las más pesadas llegan más fácilmente abajo, se disgregan, ¿no? Y entonces ahora lo que se acostumbra ya es hacerlo en toda su altura, pero a través de una guía de tubos, ¿no? Tubos de 6 pulgadas se introduce, y un embudo aquí arriba para depositar entonces el hormigón, y que en su caída esté guiado, no sea motivo, objeto de tamizado por la armadura, ¿no? Llega hasta el fondo, así se va levantando. Cuando ya va ascendiendo esto, se va levantando, se va quitando esto, y son tubos roscados, ¿no? Y que en el comercio pueden ustedes conseguirlo allá donde venden tubos para hacer pozos de agua, ¿no? Entonces esos son roscados, cada 3 metros pueden tener esto. Ustedes pueden hacer de cada 1,5 metros, pero hay entonces en el comercio la posibilidad de conseguir todos estos elementos. Ahora, si es metálico, claro, es más pesado, pero de plástico va a resultar bien. Ese sería el método constructivo. Esto es lo que vamos a ver en el dimensionamiento
de aquí para adelante. Y vamos a salir de esto entonces. Vamos a ver si tenemos suerte de mostrar otra vista más. Esa. Puede ser que no esté compartiendo, a ver, ustedes me dirán. ¿Está compartiendo un encofrado para losa y viga? No, No, ingeniero. ingeniero. No, ingeniero. Ahora sí, Ahora positivo, ingeniero. ya. Entonces, esto de igual manera, como vimos, lo encofrado para columna, aquí está queriéndose representar los pasos sucesivos para llegar a construir esta estructura. Quiero verlos aquí por lo menos a los tres primeros. Y vamos a ver que los otros también no se duerman. Ahí está. Segovia. Blanco, ¿está bien? ¿Están atentos? Son los de siempre. Terraza aparece por acá como competidor también. Y Corcos. No quiere aparecer Corcos. Vanessa tampoco. Roger Saavedra está haciendo tareas. Gutiérrez León tampoco, Saavedra. Bueno, vamos a ver con lo que nos interesa, a los que les interesa. Ya. Entonces, aquí estamos viendo un encofrado para losa llena y losa aligerada. Losa llena, losa aligerada y desde luego una viga también. Entonces, se lo está seccionando así para que se vea la armadura nada más, pero desde luego que ustedes van a entender de que esto es lleno también. Quiere decir que la parte que constituye un encofrado, si lo estamos repitiendo, ¿no?, de la clase anterior, la parte que constituye un encofrado sería el tablero, para losa llena, ¿no?, tablero, vigueta y viga. Decíamos que las viguetas deberían ser de 2x3, se impone esa dimensión para el cálculo, igual esto, y lo que se establece es el espaciamiento de los puntales. Igual para este, de 2x4, y establecemos por el cálculo el espaciamiento de estos puntales. Pero también por el cálculo establecemos la separación de estas viguetas, es decir, que como en el machimbre, ¿no?, la carga que tenemos por encima va a ser controlada por flexión, deformación, corte, ¿no? Y en eso escogemos entonces el que rige para esto. Buscamos un múltiplo, desde luego, para que sean espaciamientos iguales. Y lo mismo se hace para las vigas, ¿no? Aquí están incidiendo tres largueros en un ancho, en una longitud de espaciamiento de puntales, ¿no? Entonces esas tres cargas van a producir momento, corte, deformación. Y ahora hay que controlar también esto para que cumpla ese control. Y tenemos el otro encofrado, que sería la losa. Aquí ya desaparecen las viguetas
y son viguetas prefabricadas, pero sí siguen apareciendo las vigas que van a dar soporte, que pueden ser metálicas estas, o pueden ser de madera, ¿no? Que le dan espaciamiento para la flexión, corte, deformación de las viguetas, ¿no? Esto generalmente es de 2 metros y algo más. Tenemos el Tergopol, plataforma, ¿okay? Y la camada de hormigón de repartición con su mallita que tenemos acá, está en rojo, es la malla, ¿no? Así es. Aquí la tenemos, ¿no? Y los puntales, entonces. Estos puntales pueden ser telescópicos, pueden ser puntales de madera también. Aquí están, no todos están metálicos acá. Aquí están de madera, puntales de madera. Los de madera tienen que tener una cuña acá, ¿no? ¿Qué es una cuña? Es un corte en planos inclinados, ¿no? Que sirven para graduar la altura o darle la contraflecha, si es que el caso, a la viga, una altura mayor en el centro, por ejemplo. Para eso sirve esto, ¿no? Y para desencofrar también, ¿no? Es decir, con eso se retira, se aflojan y se retiran los encofrados. En cambio, estos puntales ya vienen con una parte roscada, un cabezal con una parte roscada acá, y que al girar esto, entonces sube o baja a través empuja un pasador que se tiene acá. Entonces, a diferente altura, huequitos a diferente altura, que se ubica el pasador, de tal manera que ese pasador no se pierda, entonces le hace una especie de S, ¿sí? Para que permanezca en el lugar donde se lo necesita. Y ese es el sistema, ya no se pone cuña acá, ¿no? No se pone cuña. Pero sí necesita este cimiento que puede ser un tablón así a lo largo, no elemento por elemento. Aquí está representado así para significar que es una fundación, ¿no? Sus cimientos, ¿no? Pero podemos poner un tablero, eso en la práctica se hace, ¿no? Un tablón de 8 pulgadas por 2 pulgadas, de 2 pulgadas por 12 pulgadas, aquí puede ser un tablón entonces que sirva como una viga continua abajo, que también. Lo mismo para esto, ¿no? Así es, esto en la parte del suelo, ¿no? Cuando está en la parte de losa ya esto puede aplicarse directamente, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? La vigueta, va a decir. Y la vigueta no es nada más que una sección así de esta forma para que el hormigón cubra este perímetro así, ¿no? Y la armadura principal la tiene acá, ¿no? Cuando tienen que trabajar en voladizo, aquí se supone que hay que ponerles fierros adicionales para esa situación, ¿no? Si va a trabajar en voladizo. Así es, pero estas son las dimensiones estándar que tienen, 10 centímetros, 12. Por ejemplo, si su losa pide 17 centímetros, entonces vamos a tener que tener 5 más 10 y más 2 centímetros más acá de hormigón, ¿no? Eso es. Desde luego tendrá que tener su recubrimiento adecuado. La armadura puede ser así, para cuando es este hormigón lleno, puede ser acá, pasar recto, y puede uno doblar esto para ayudarle aquí en la parte de la viga, como un momento negativo que se presente, entonces contribuye a esta armadura. Esto es lo que se acostumbra, ¿no? Uno sí doblado, otro no, uno sí doblado, otro no. Y cuando es el encofrado para losa aligerada, entonces
tendríamos esas características, ¿no? La malla, los espaciadores, ¿sí? Y 5 centímetros de losa. La altura de la viga se considera la altura hasta el nivel de la losa, ¿no? Arriba, la parte de que contribuye. A ver qué otra cosa más podemos ver aquí. Vamos a ver si es que tenemos algo más para aprovechar de mostrarles. Eso hemos visto. Eso hemos visto también.
Hola, no estoy compartiendo, ¿verdad, con ustedes? Negativo, ingeniero. Ya, vamos a ver qué es lo que pasó. Ahora, Sí, es un a ver, machimbre, ingeniero. ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces esto es importante para complementar lo que vimos ya en la parte, en la primera parte, cuando hablábamos de entrepiso. Debemos saber también cómo trabajar en su colocación, cómo hacer su colocación de machimbre. Decir que el machimbre es un piso bastante fino, caro, pero queda un piso muy fresco, decir que es fresco en el verano y decir que es cálido en el invierno, ¿no? Usted puede caminar sobre él, ya sea descalzo. Y eso se nota que hasta en las piscinas se utiliza, por ejemplo, allá donde uno se va a solear, ya para tirar su toalla sobre un entablonado, que es muy común porque puede aceptarlo fácilmente el cuerpo, esa temperatura que toma la madera. En cambio, si es piedra, no se puede hacer, si es cemento también, ¿no? Entonces, eso se llama un deck de madera, que en la piscina se cumple esa función, ¿no? Para poder escurrir, para poder descansar sobre ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto para vivienda sería, ¿no? Una losa, por ejemplo, vamos a tener que disponer de unos largueros, así como están acá, estos listones, que van a definir un espaciamiento de los apoyos, que ya sabemos cómo calcularlo. Es decir, que tomamos un ancho unitario acá, 1 metro, es decir, y determinar una carga lineal y tratar como si fuera una viga plana esto, ¿no? Sacamos este espaciamiento y nosotros lo habíamos puesto como exigencia que sea L sobre 500, ¿no? Para que no vibre, no cruja, más bien, no vibre, cruja, ¿no? Por deformación. Entonces, para que sean solidarios entre ellos, el machimbre se lo hace de tal manera que haya un macho y una hembra, decir aquí, ¿no? Esto puede ser de una sola pieza, es decir, madera de 1 pulgada. Cuando se lo trabaja, hemos dicho que podrían quedar como con 2 centímetros. Pero hay machimbradoras, entonces, que en una sola pasada hacen esto, ¿no? Y en otra pasada hacen este otro, ¿no? Entonces, rápido el trabajo que se hace. ¿Y qué es lo que debe hacerse para la colocación? Entonces, esto lo podemos asegurar, pues, por ejemplo, con tirafondo al piso, No. tirafondo, una vez que está nivelado el piso, con tirafondo. Y una vez que se tiene entonces nivelado también la parte de arriba, ya se pueden disponer los elementos, pero hay que colocarlo así a 45 grados, ¿no? Estos serían los tornillos, con tornillos, ¿no? Se hace un agujero previo de un diámetro menor al tornillo y se inserta el tornillo, ¿no? Y una vez que se insertó entonces se apega ya esto acá y lo cubre completamente al tornillo. Ustedes van a ver en algunos casos, por la rapidez, por la gente que no tiene, diríamos, cuidado por la parte estética, lo clava acá, clava directamente, ¿no? Clavo o tornillo acá para asegurarlo. Pero el hecho es de que se herrumbra, es decir, que con el tiempo entonces oxida y queda una mancha ahí, queda aparente los huecos, ¿no? Entonces no es un buen trabajo, no tiene el mismo valor que lo que acabamos de decir, ¿no? Que tendría que hacerse perdido. Vamos a ver si funciona esto
cómo se hace para una barrita acá, ¿no? Para pegarlo. Y vamos a ver que tengamos suerte. Si no, vamos a... Y ahí está, ¿eh? Ese es el acabado final que tiene. Nada que ver esto con algo que esté clavado aquí encima. Si esto va a valer $20, el otro valdrá $10, no le pagan más, decir, ¿no? Entonces, tiene que hacer algo que valga la pena también, que esté acompañado de la parte estética, es decir, ¿no? Aparte de la seguridad, que no va a crujir demasiado esto. Y a utilizar madera dura, es decir, Tajibo, por ejemplo, es muy buena, almendrillo también, Kuta también, ¿no? Son buenas, todo la clasificado como dura, perfectamente entonces nos serviría, ¿no? Bueno, eso pareciera que es todo para esta mañana. En la próxima clase ya vamos a hacer más cálculos hasta el final. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Hasta la próxima clase entonces. Listo, ingeniero. Hasta Si luego. hay Hasta luego, alguna ingeniero. pregunta, pues pueden hacerlo. Ingeniero, una consulta. Disculpe, ¿cómo lo hizo su dibujo en 3D en Excel? ¿Cuál de los dibujos? Todo. Se ve muy bueno, la verdad. Esto vamos a acompañar la próxima, vamos a hacer algunos dibujos la próxima clase. En el otro caso, hay en algunos que son simulaciones, y eso les mostré la parte de laboratorio, ¿no? Y esas simulaciones están hechas en programas, ¿no? Y en ambiente Excel. Pero esto es en dibujo nada más, ¿no? Esto vamos a hacerlo la próxima entonces. Yo pensé que era otra cosa. ¿Qué más? Hasta luego. Ya está, chao. Le vamos a pedir al ayudante que nos haga algunos dibujos para que les expliquen a ustedes también cómo hacerlo.